Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que genial, porque yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar y del que muchos han estado hablando. Prepárense para un chismecito de aquellos. Hoy vamos a hablar sobre un encuentro muy especial, un encuentro que ha hecho temblar los cimientos del fandom turco y de medio mundo. Sí, amigos, hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo vamos a hablar, sino que Kerem mismo ha soltado la sopa, y lo que ha dicho sinceramente te va a dejar boquiabierto. Prepárense porque la revelación es potente. Para los que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam, para los turcos, y su química en pantalla era tan electrizante que inevitablemente se convirtió en una realidad fuera de la pantalla. Su romance fue el sueño de todos los fans, y aunque su relación terminó, el cariño y la admiración del público por ambos no ha disminuido. Y es que, ¿quién no recuerda esos meses de locura, de fotos juntos, de declaraciones de amor en las redes sociales? Fue un cuento de hadas moderno. La noticia de su ruptura, por supuesto, fue un shock, pero a pesar de ello, tanto Kerem como Hande han mantenido una actitud de respeto mutuo, lo cual, en un mundo de farándula, es digno de aplaudir. Pero bueno, ¿qué es exactamente lo que Kerem ha revelado? ¿De qué encuentro estamos hablando? Pues agárrense porque la cosa es seria. Recientemente en una entrevista, Kerem fue preguntado directamente sobre su relación con Hande y por supuesto sobre si se habían visto o hablado después de su separación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem, conocido por ser muy reservado con su vida personal, sorprendió a todos al confirmar que sí, que se habían reencontrado. Sí, lo escucharon bien. Un encuentro post-ruptura, un momento que todos los fans esperábamos secretamente que ocurriera, y al parecer, ocurrió. Pero la sorpresa no se queda ahí. Kerem no solo confirmó el encuentro, sino que también compartió algunos detalles que nos dan una idea de cómo fue ese momento. Lo describió como un encuentro natural, un encuentro que se dio de forma espontánea y que estuvo lleno de respeto y cariño mutuo. ¡Guau! ¿Se imaginan la escena? Dos estrellas, dos personas que una vez se amaron, reunidas de nuevo. Debe haber sido intenso. Kerem, con su característico encanto, añadió que la conversación fue muy fluida y que hablaron sobre muchas cosas, tanto del pasado como del presente. No dio detalles específicos, por supuesto, pero dejó claro que la reunión fue positiva y que ambos se alegraron de volver a verse. La atmósfera, según sus palabras, fue de cordialidad y de buenos deseos. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante este encuentro? Primero porque demuestra que a pesar de todo, existe una buena relación entre ellos. Esto es algo que no siempre se ve en Hollywood, o en la industria del entretenimiento en general. Muchas veces las separaciones terminan en batallas legales, en declaraciones incendiarias, pero en este caso, parece que hay un respeto y una madurez notables. Segundo, porque nos da esperanza a todos los que creímos en su amor. No me refiero a que esperemos una reconciliación, sino que nos demuestra que es posible mantener una buena relación con alguien a quien amaste en el pasado. Que el amor, aunque termine, puede dejar un legado de cariño y respeto. Tercero, porque demuestra la gran profesionalidad de Kerem y Hande. Ambos son figuras públicas muy importantes, y gestionar una relación post-ruptura en ese contexto no debe ser fácil. Saber mantener la compostura y el respeto ante el público es admirable. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué significan las palabras de Kerem? Bueno, yo creo que principalmente nos está diciendo que no hay resentimientos, que ambos han superado la etapa de la ruptura y que, aunque no estén juntos como pareja, siguen sintiendo cariño el uno por el otro. Es como decir, sí, el amor terminó, pero la amistad y el respeto permanecen. Por supuesto, hay muchísimas preguntas sin respuesta. ¿Dónde y cuándo fue el encuentro? ¿Qué cosas específicas hablaron? ¿Hubo más personas presentes? ¿Planeaban verse o fue una casualidad? Y la más importante de todas, ¿volverán a verse? Pero bueno, amigos, como saben, el misterio siempre es parte del juego. Y aunque no sepamos todos los detalles, lo que sí sabemos es que este encuentro es una señal de que todo está bien entre ellos.
Es una muestra de madurez, de respeto y sobre todo, de que el amor, en sus múltiples formas, puede perdurar en el tiempo. Ahora, quiero hacer una pausa aquí para recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que no se pierdan ningún vídeo, porque siempre estoy trayendo las últimas noticias, chismes y análisis sobre el mundo de las series turcas y de la farándula en general. Así que no se lo piensen más y suscríbanse. Es gratis y me hacen muy feliz. Además, quiero que sepan que siempre leo sus comentarios. Me encanta saber qué opinan, qué les parece la noticia, qué otras curiosidades quieren que investigue. Así que por favor dejen sus opiniones abajo, cuéntenme qué les pareció la revelación de Kerem, qué creen que significa este encuentro, si se imaginan cómo fue. Quiero leerlos a todos. Volviendo al tema, la revelación de Kerem sobre su encuentro con Hande ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans, como era de esperarse, han reaccionado con emoción, con alegría y por supuesto con muchísimas especulaciones. Algunos han interpretado el encuentro como una señal de que podría haber una reconciliación en el futuro. Otros simplemente se han alegrado de que ambos estén bien y de que mantengan una buena relación. Y es que al final del día, lo que todos queremos es ver felices a Kerem y a Hande. Son dos personas que se han ganado el cariño del público, y es natural que queramos que les vaya bien en la vida. Es interesante observar cómo, a pesar de la separación, su química sigue siendo palpable. En las redes sociales aún se pueden ver montajes de ellos juntos, comentarios llenos de nostalgia y, por supuesto, el eterno debate sobre si hicieron bien o mal en terminar su relación. Personalmente creo que cada uno tiene derecho a ser feliz y a tomar las decisiones que mejor le parezcan. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Y por lo que hemos visto parece que ambos han encontrado la felicidad en sus propios caminos. Hande, por su parte, está enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. Kerem también está muy activo en su trabajo y, como hemos visto, siempre dispuesto a hablar con naturalidad sobre su vida privada. Y hablando de sus futuros proyectos, es importante mencionar que ambos siguen siendo muy cotizados en el mundo de la actuación. Hande ha participado en varias producciones exitosas, y Kerem continúa protagonizando series que rompen récords de audiencia. Esto nos demuestra que a pesar de cualquier dificultad personal, ambos siguen siendo profesionales de primer nivel y que su talento y su carisma los hacen brillar en cada proyecto. Es admirable cómo han sabido manejar la fama, la presión mediática y, sobre todo, cómo han logrado mantener una imagen pública de respeto y profesionalismo. En un mundo donde las noticias sobre escándalos son el pan de cada día, es refrescante ver ejemplos como el de Kerem y Hande. Ahora, volviendo al encuentro, me gustaría analizar un poco más a fondo las posibles implicaciones de sus palabras. ¿Por qué Kerem decidió compartir esta información? ¿Por qué no se limitó a esquivar la pregunta como suelen hacer muchas celebridades? Yo creo que hay varias razones. Primero, como ya mencioné, Kerem es una persona muy honesta y directa. No le gusta ocultar información ni dar rodeos. Si le preguntan algo, generalmente responde con la verdad, aunque sea con la verdad a medias. Segundo, Kerem sabe que la relación con Hande es algo que interesa mucho al público. Es una parte importante de su historia y de su imagen pública. Por lo tanto, hablar de ello, aunque sea de forma breve, es inevitable. Tercero, al confirmar el encuentro y hablar de forma positiva sobre él, Kerem está enviando un mensaje de madurez y de respeto. Está demostrando que no hay resentimientos y que ambos han superado la etapa de la ruptura. Esto, sin duda, mejora su imagen pública y la de Hande. Cuarto, Kerem es una persona muy inteligente. Sabe que este tipo de declaraciones generan expectación y atención mediática. Y aunque no lo haga con esa intención, al hablar del encuentro, está generando más interés en él y en Hande. En resumen, la revelación de Kerem sobre su encuentro con Hande es un gesto de madurez, de respeto y, en cierto modo, de transparencia. Es una muestra de que, a pesar de las dificultades, es posible mantener una buena relación con una expareja. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encanta este tipo de temas, porque nos permiten conocer un poco más a fondo a las personas que admiramos. Y aunque no sepamos todos los detalles, lo importante es que podamos celebrar este encuentro y desearles lo mejor a Kerem y a Hande. Y ahora, para concluir, vamos a resumir los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado del encuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un encuentro que, según Kerem, fue natural y lleno de cariño.
Hemos analizado las posibles implicaciones de sus palabras y hemos visto por qué este encuentro es tan importante para los fans. Hemos reflexionado sobre la madurez y el respeto que ambos han demostrado, y hemos celebrado su profesionalismo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios a B. Ajo contarme qué les pareció la noticia, qué opinan sobre el encuentro y qué más les gustaría saber sobre Kerem y Hande. Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Es gratis, me ayuda muchísimo y así no se pierden nada de lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.